Sí conozco la palabra trabajo justo, pero solo injusto es la que se mira aquí. Ingrato. Su trabajo Es justo porque tengo que buscar el pan de cada día, pero injusto de la manera como nos maltratamos. O sea, es justo porque hallamos el diario, pero injusto de la manera como nos sacrificamos. Hay dos, por eso le digo, injustamente es un trabajo muy duro, porque no es suave, no es un trabajo suave. Porque yo le hago una pregunta, ¿a usted le gustaría andar ahí todo el día en este sol? Todo el día. Sí, porque yo desde muy niña mantengo mi familia, desde que yo tenía 8 años, yo he trabajado y yo soy la que he mantenido a mis abuelitos y a mi mamá, porque mi mamá fue sola. Salía oscuro, podría decir a las 2 de la mañana al mercado, venía a vender, a las 10 de la mañana iba para mi casa para ir a estudiar y después de un tiempo, entonces a la edad de 13 años me quedé definitivamente en los semáforos. De 13 años, partiendo de esa edad, tengo 23 años de estar en los semáforos. Porque yo siendo una madre, todo el tiempo me he esforzado a ser una madre que ha visto el porvenir de la crueldad. Porque si fueron crueles conmigo, siendo una niña, porque a mí me criaron en un mercado, siendo una tierna, un bebé, no sé, pude estar en un penasto donde estaba. Entonces, yo siendo madre no quiero eso para mis hijos. Mira, le presento a mi niña, ella se llama María Regina, tiene 6 añitos y está en clase, está en primer grado. Yo creo que hemos logrado en el siglo XXI la máxima contradicción. Ganamos lo máximo produciendo el mínimo de empleo y le negamos a los jóvenes las oportunidades de tener un rol social, de tener un empleo digno y de recibir una remuneración justa. Entonces los adultos estamos creando un mundo inviable para nuestros hijos, con lo cual estamos perpetrando el problema de la pobreza, porque la gente necesita trabajo para salir de la pobreza. Si estamos esperando asistencialismo puro, eso tampoco resuelve, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Y no estamos tampoco creando ciudadanía, porque una persona sin trabajo es una persona que no tiene la posibilidad tampoco de influenciar en su sociedad en forma directa a través de su participación responsable en las discusiones políticas, las discusiones democráticas y poder contribuir productivamente al desarrollo del país.